Hay algo que muchos hombres descubren demasiado tarde, y cuando lo ven, no pueden dejar de preguntarse por qué nadie se los dijo antes. No es un secreto oculto ni una estrategia complicada. Es algo mucho más silencioso, más incómodo, y precisamente por eso más poderoso. Quédate conmigo, porque al final de este video vas a entender algo que puede cambiar la forma en la que miras el amor, a las mujeres y a ti mismo. Y si en algún momento sientes que esto resuena contigo, puedes suscribirte, no por mí, sino por el tipo de hombre en el que te estás convirtiendo. Quiero hablarte como alguien que no está aquí para juzgarte, sino para ayudarte a ver con más claridad. A lo largo de la vida, muchos hombres desarrollan una idea del amor basada en el esfuerzo constante. Creen que amar es demostrar, insistir, resolver, proteger y en muchos casos incluso sacrificarse. Y no hay nada inherentemente malo en eso. De hecho, habla de una intención noble. Pero hay una parte de esta narrativa que casi nunca se cuestiona y que, sin darte cuenta, puede volverse en tu contra, porque el amor no siempre responde al esfuerzo. Esto suele generar una confusión profunda. Has sido un buen hombre, has estado presente, has intentado hacer las cosas bien, y aún así algo se siente fuera de lugar. Tal vez la conexión no crece, tal vez la atracción se enfría, tal vez sientes que cuanto más das, menos recibes. Y ahí es donde muchos hombres empiezan a culparse. ¿Qué estoy haciendo mal? Pero la pregunta más honesta y más incómoda es otra. ¿Estoy entendiendo realmente cómo funciona la atracción emocional? Desde la psicología sabemos que las relaciones no se sostienen únicamente por lo que haces, sino por cómo haces sentir a la otra persona. Y, más importante aún, por cómo te sientes contigo mismo mientras estás en esa relación. Una mujer no solo percibe tus acciones, percibe tu estado interno, tu seguridad, tu necesidad, tu calma o tu ansiedad. Y aquí aparece una verdad que puede incomodar, pero también liberar. Cuando un hombre se pierde a sí mismo en el intento de ser amado, deja de ser atractivo. No porque esté haciendo algo incorrecto de forma consciente, sino porque transmite una energía de dependencia emocional que, aunque humana, rompe el equilibrio natural de la atracción. Esto no significa que debas volverte frío, distante o indiferente. Esa es una interpretación superficial que solo genera más desconexión. Significa algo mucho más profundo, que tu valor no puede depender de la respuesta de una mujer, que tu identidad no puede construirse en función de cuánto te validan, y que el amor más fuerte no nace del miedo a perder, sino de la tranquilidad de no abandonarte a ti mismo. Muchos hombres mayores llegan a este entendimiento después de años, a veces décadas, de relaciones donde dieron todo, pero nunca se sintieron completamente elegidos. Y no es porque no fueran suficientes, es porque nunca aprendieron a sostener su propio centro emocional. Hoy quiero invitarte a observarte sin juicio, a preguntarte si en tus relaciones pasadas o presentes has estado actuando desde la plenitud o desde la necesidad, porque ahí, justo ahí, comienza todo, y lo que descubras puede cambiar más de lo que imaginas. Hay un momento en la vida de muchos hombres en el que empiezan a notar un patrón. No es algo evidente al principio, pero cuando se repite lo suficiente ya no puede ignorarse. Relaciones que comienzan con intensidad, con conexión, con promesas implícitas, y sin embargo, con el tiempo algo cambia. La energía se desplaza, la cercanía se vuelve intermitente y aparece una sensación difícil de nombrar. Como si estuvieras perdiendo algo sin entender exactamente cuándo empezó a irse. Y en ese punto, la reacción más común es hacer más atención, más mensajes, más disponibilidad, más intentos de arreglar lo que parece estar fallando. Pero aquí es donde quiero que te detengas, porque este impulso, aunque natural,
muchas veces es lo que profundiza la distancia. Desde la psicología emocional, hay algo importante que entender. La atracción no crece bajo presión, no florece cuando se siente forzada, ni cuando percibe que tiene que responder a una expectativa constante. Cuando un hombre empieza a girar toda su energía alrededor de una mujer, incluso con buenas intenciones, algo sutil cambia en la dinámica. Ya no hay misterio, ya no hay espacio, ya no hay ese equilibrio invisible donde ambos se eligen libremente. Y sin ese espacio, la conexión empieza a perder vitalidad. No porque ella sea indiferente, no porque tú no valgas, sino porque la relación ha dejado de ser un encuentro entre dos personas completas y ha empezado a sentirse como una búsqueda unilateral de validación. Esto no es algo que se diga en voz alta, no es algo que alguien te enseñe directamente, pero se percibe. Se percibe en la forma en la que respondes demasiado rápido, no porque quieras, sino porque necesitas. Se percibe en cómo ajustas tus planes constantemente para no perder la oportunidad de verla. Se percibe en ese leve nerviosismo cuando ella se distancia y tú sientes que tienes que hacer algo para recuperarla. Y todo eso comunica algo más profundo que cualquier palabra. Comunica que tu bienestar depende de lo que ella haga. Y aunque eso pueda parecer una muestra de interés, en realidad rompe algo esencial: tu estabilidad emocional. Las relaciones sanas no se construyen desde la urgencia, se construyen desde la elección. Y una elección solo es real cuando existe la libertad de no hacerlo. Por eso, uno de los cambios más importantes que un hombre puede hacer, especialmente con el paso de los años, no tiene que ver con aprender nuevas técnicas, sino con desaprender la necesidad de perseguir. No porque no debas mostrar interés, sino porque el interés auténtico no invade, no presiona, no se desespera. El interés auténtico observa, propone, y también sabe retirarse con dignidad cuando no hay reciprocidad. Y aquí es donde muchos hombres sienten resistencia, porque durante mucho tiempo se les enseñó que insistir era una prueba de amor. Pero en la práctica, insistir cuando no hay respuesta no construye atracción, construye desgaste. Y más importante aún, erosiona tu propia percepción de valor. Un hombre que se respeta no necesita convencer a nadie de quedarse. Ofrece su presencia, pero no negocia su dignidad. Y cuando empiezas a operar desde ese lugar, algo cambia. No necesariamente en la otra persona, pero sí en ti. Y ese cambio interno es el que transforma completamente la forma en la que vives el amor. Hay una diferencia silenciosa, pero profunda, entre un hombre que busca ser elegido y un hombre que ya se ha elegido a sí mismo. Desde fuera, ambos pueden parecer similares. Ambos pueden ser atentos, respetuosos, incluso emocionalmente disponibles, pero internamente operan desde lugares completamente distintos. Y esa diferencia es algo que una mujer percibe aunque nunca lo exprese con palabras. El hombre que busca ser elegido suele estar en un estado constante de evaluación. Observa cada gesto, cada mensaje, cada cambio de tono, intentando descifrar si va bien o si está a punto de perder la conexión. Su atención está afuera, su estabilidad depende de señales externas, y sin darse cuenta, empieza a adaptarse, ajusta lo que dice, modifica lo que siente, filtra lo que muestra, no porque sea falso, sino porque tiene miedo de no ser suficiente tal como es. Y ese miedo, aunque sea sutil, se transmite, no en frases evidentes, sino en pequeños matices, en la necesidad de aprobación, en la dificultad para poner límites, en la tendencia a evitar cualquier incomodidad que pueda generar distancia. Ahora, observa al otro tipo de hombre, el que ya se ha elegido a sí mismo. No significa que sea perfecto, no significa que no tenga inseguridades,
pero hay algo en él que no negocia, su centro. Este hombre no entra en una relación para completarse, entra para compartir. No busca validación constante, porque su valor no está en juego cada vez que alguien responde lento o cambia de ánimo, y esto genera una calma particular, una presencia que no empuja, que no persigue, que no necesita controlar el resultado. Y aquí es donde ocurre algo interesante desde la psicología del vínculo. La atracción tiende a crecer en presencia de estabilidad emocional, no porque sea un truco, sino porque el ser humano, de forma natural, se siente más cómodo, más seguro, más libre, cuando está con alguien que no lo está evaluando constantemente, cuando una mujer percibe que puede acercarse sin presión y también alejarse sin provocar una reacción desproporcionada, algo dentro de ella se relaja, y en ese espacio aparece la autenticidad. Pero esto solo es posible cuando tú no estás intentando asegurar la conexión todo el tiempo, cuando no estás vigilando cada señal como si fuera una prueba, cuando puedes disfrutar del momento sin convertirlo en una validación de tu valor personal. Ahora bien, esto no se logra de un día para otro, porque durante años muchos hombres han aprendido que su valor está en lo que logran, en lo que ofrecen, en lo que mantienen, pero en el terreno emocional esa lógica no siempre funciona. Aquí no se trata de cuánto das, se trata de desde dónde lo das, porque puedes dar mucho y aún así estar vacío, o puedes dar menos, pero desde un lugar de plenitud que se siente completamente distinto. Y cuando empiezas a reconocer esta diferencia, algo cambia en la forma en la que te relacionas. Dejas de esforzarte por encajar y empiezas a permitir que quien esté frente a ti vea quién eres realmente, sin adornos innecesarios, sin estrategias constantes, solo presencia. Y aunque pueda parecer más simple, en realidad es mucho más desafiante, porque implica soltar el control, implica aceptar que no todas las conexiones están destinadas a quedarse, y sobre todo, implica confiar en que no necesitas convertirte en alguien más para ser suficiente. Hay algo que rara vez se dice con claridad, pero que muchos hombres sienten en silencio: el miedo a perder. No siempre es un miedo evidente. A veces se disfraza de atención, de cuidado, de compromiso. A veces se presenta como ese impulso de estar siempre disponible, de no fallar, de anticiparte a cualquier necesidad antes de que siquiera sea expresada. Y durante un tiempo eso puede parecer que funciona, pero poco a poco ese miedo empieza a tomar el control de la relación, porque cuando temes perder, empiezas a actuar como si ya estuvieras en desventaja, empiezas a ceder más de lo que realmente quieres, empiezas a decir sí cuando en realidad sientes un no, empiezas a evitar conversaciones importantes solo para mantener la armonía, y sin darte cuenta, te vas alejando de ti mismo. Desde la psicología, esto tiene un nombre muy claro: desconexión interna. Es ese punto en el que tus acciones ya no están alineadas con lo que sientes, sino con lo que crees que necesitas hacer para no ser rechazado. Y aunque esto pueda mantener una relación en la superficie, en el fondo la debilita, porque una conexión real no puede sostenerse cuando una de las partes no está siendo completamente auténtica. Ahora bien, quiero que observes algo importante. El problema no es que quieras cuidar la relación. El problema es cuando te abandonas a ti mismo para hacerlo, porque en ese momento la relación deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un lugar donde intentas ganarte el afecto. Y el afecto no se gana de esa forma, se permite, se construye cuando dos personas pueden ser quienes son, sin miedo constante a las consecuencias. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que empezar por sostener su verdad, y ese alguien eres tú, no desde la confrontación innecesaria,
no desde la rigidez o la frialdad, sino desde una honestidad tranquila, firme y respetuosa, decir lo que piensas, sin adornarlo para ser aceptado, poner límites, sin culpa, aceptar cuando algo no te hace bien, incluso si eso implica incomodidad. Esto no aleja a las personas adecuadas, las acerca, y a las que no están alineadas contigo, simplemente las revela. Muchos hombres mayores, cuando miran hacia atrás, no se arrepienten de haber amado, se arrepienten de las veces que se traicionaron a sí mismos en nombre del amor, de las veces que se quedaron en silencio cuando necesitaban hablar, de las veces que se adaptaron hasta perder claridad sobre quiénes eran. Y este entendimiento llega tarde para muchos, pero no tiene que ser tu caso, porque en el momento en el que empiezas a priorizar tu coherencia interna, algo cambia en la dinámica. Ya no estás intentando sostener la relación a cualquier costo. Estás construyendo algo donde tú también existes plenamente. Y eso, aunque no siempre sea fácil, es lo único que realmente puede sostenerse en el tiempo, porque el amor que vale la pena no te exige desaparecer, te permite estar sin dejar de ser tú.